Si te vas a someter a cirugía, debes de saber que tu seguridad no depende exclusivamente de tu cirujano. Hay más gente involucrada. En este caso vamos a hablar de la anestesiología. ¿Ustedes saben lo que hace un anestesiólogo por ustedes antes, durante y después de una cirugía? Yo soy el doctor Humberto García, soy especialista en cirugía general y el día de hoy acompañado de mi anestesiólogo, el doctor Jonathan Ríos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues bienvenido aquí Muchas gracias. A mi estudio, alias consultorio. Muchas gracias. No sé si te gustaría, la audiencia pues no te conoce, ustedes son los héroes anónimos. No Gracias. sé si te gustaría presentarte, comentar un poquito tu nombre, tu especialidad, Claro. El panorama general. Claro, mi nombre es Jonathan Ríos Sánchez, soy médico con especialidad en anestesiología y pues prácticamente ya tenemos un buen lapso de experiencia en el ramo de la anestesiología y pues lo que nos gusta siempre es tratar bien a los pacientes precisamente para que se sientan seguros, confiados y tratar de aclarar algunas dudas que en algunos casos se desconocen y que finalmente causan un poco de ansiedad, temor a los pacientes. Entonces esa es la finalidad de este video. Bien, si tú tuvieras que explicarle a alguien, a algún paciente, exactamente qué es y qué hace un anestesiólogo, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo se lo podrías explicar a nuestros pacientes? Sí, claro, bueno, la anestesia es la rama de la medicina pues encargada principalmente del alivio del dolor y el cuidado total del paciente antes, durante y después de una cirugía. Fíjate que pensando en esto del equipo o el binomio cirujano-anestesiólogo, los pacientes cuando llegan a consulta muchas veces preguntan pues por los riesgos o a veces te expresan sus inquietudes. Y en consulta es habitual que dentro de sus inquietudes lo que les da más miedo, a veces más que la propia cirugía, dicen que les da miedo la anestesia. Claro. ¿Tú crees que ese miedo, digo, es normal, a todos nos daría miedo entrar a un quirófano que nos operen, pero en este caso ese miedo dirigido al evento anestésico, ¿es normal? ¿Crees que sí está justificado? En general, sí está muy justificado, pues ya que existen muchas dudas. Principalmente existen 3 dudas con el paciente. La primera es, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Eso es lo primero que los pacientes piensan, que si se someten a un procedimiento y que conlleve una anestesia, piensan en la muerte principalmente. En segundo lugar, piensan si después de someterse a un procedimiento anestésico puedan llegar a tener alguna secuela o no. Y en tercer lugar, que son de las cosas que a veces pues son a veces apoyadas por los mitos, ya que dicen si durante la cirugía voy a presentar dolor, durante la cirugía o una anestesia general me voy a despertar durante el periodo. Es principalmente las incertidumbres que tiene el paciente y eso genera ansiedad y esa ansiedad a su vez puede provocar hasta pánico en los pacientes y eso nos repercute en la cirugía. Todos estos procedimientos, al ser tanto psíquicos, pueden ser también físicos. Es decir, un paciente que está con mucha carga de estrés previo a su cirugía puede repercutir en que durante el procedimiento pues tenga palpitaciones, pueda llegar a tener otro tipo de alteraciones, síncopes, descargas adrenérgicas. Entonces eso sí nos pone en peligro dentro del procedimiento. Entonces es una parte fundamental del anestesiólogo el explicarles para que se sientan en confianza y que puedan en general llevar su procedimiento quirúrgico de manera adecuada. Oye, ahorita que mencionaste algo de los mitos, es común, después de la cirugía a veces pasan meses o años y si de pronto un día el paciente o la paciente trae dolor en la espalda, luego se acuerdas que ahí fue donde pusieron el bloqueo, la raquia, dice la gente. Claro. ¿Eso es cierto? Después de un evento anestésico, los bloqueos, ¿sí puede quedar como una secuela el dolor? En general sí puede haber alguna secuela. Las secuelas son muy extremadamente raras. ¿Qué tanto? Se describe que puede ser 1 por cada 250,000 anestesias, que es muy bajo. Sí. Realmente es muy bajo. Muchas veces está
con mala información o con desconocimiento y esté influenciado mucho en los familiares y en personas que no tienen nada que ver con la medicina. Realmente las secuelas más severas, graves que nosotros tenemos pueden ser alguna parestesia, alguna paresia en algún miembro, en pierna, brazos o en alguna situación, pero específicamente ese dolor que está ahí a veces está mal fundamentado, pero de que puede llegar a existir, sí puede llegar a existir, en muy baja proporción. Okay. No, fíjate qué interesante, porque es muy frecuente que se quejen y le echen la culpa a algún evento previo, pero bueno, ya vimos que entonces la incidencia realmente es muy bajita. Y durante la propia cirugía, ¿es dolorosa la anestesia? O sea, no cuando ya pasó tiempo, sino me refiero al evento anestésico tal cual. ¿Les duele a los pacientes? Se puede decir que sí puede haber un grado de dolor, el cual es mínimo y es muy soportable y va a depender del umbral de los pacientes también. Yo siempre los pongo en referencia con si les molestó cuando los canalizaron. Todo paciente que va a someterse a un procedimiento quirúrgico siempre tiene que tener un acceso venoso periférico, la llamada venoclisis. Sí. Esta a su vez es un pequeño piquete que pues obviamente va directamente hacia una vena. Hay gente que dice me dolió muchísimo, hay gente que dice ni lo percibí. Es igual con el acto anestésico, principalmente lo que es la cirugía o más bien la anestesia regional, en donde nosotros para poner esa anestesia, nosotros infiltramos mediante una aguja, aunque es de insulina muy delgada, tenemos que infiltrar lo que es la piel y el tejido subcutáneo para que nosotros procedamos al siguiente paso, que es otra aguja, que esa ya nada más van a sentir un empujón, pero realmente el principal o la cosa más molesta es ese piquetito, el primer piquetito que no tiene anestesia. Precisamente por eso nosotros ponemos infiltración en los tejidos y esa administración de la lidocaína puede ser un poquito ardoroso o incómodo para el paciente, pero realmente puede ser mínimo y muy soportable. Pues, como para que nos entiendan los pacientes, se me ocurre el ejemplo de si alguien ha tenido una herida en algún dedo o en la mano, que les ponen anestesia local, o incluso en el odontólogo, cuando te infiltran, pues es eso mismo, ¿no? Es el anestesia local realmente es lo que les molesta. Claro, existen anestesia en diferentes partes del cuerpo. Lo más frecuente que los pacientes lo relacionan es procedimientos odontológicos, le sacan algún diente o algún órgano dentario, entonces se someten a ese piquete y a ese dolor. Uno piensa en el anestesiólogo como alguien que está nada más presente durante el procedimiento como tal, la cirugía, pero el trabajo del anestesiólogo no es ese nada más, ¿verdad? O sea, también tienen alguna labor antes y después de la cirugía, ¿no? Claro, el anestesiólogo es aquel que se encarga de, primero, disminuir o abolir completamente el dolor durante una cirugía, pero también tiene su función en el perioperatorio, que esto es antes de la cirugía, en donde nosotros hacemos una entrevista muy pequeña o hacemos un interrogatorio dirigido para el paciente para identificar los miedos que ella puede tener o el paciente pueda tener, para tratar de explicarlos y poder darles un panorama más amplio de lo que se le va a realizar y a su vez explicarle todos los riesgos que pueden llegar a presentarse durante el procedimiento, y eso calma mucho, hasta en un 70 o un 80% calma mucho la ansiedad que se presenta dentro de estos pacientes, que puedan llegar a tener inclusive hasta fobia de no me voy a someter a una cirugía porque nunca me he sometido a una cirugía. Durante la cirugía pues obviamente tenemos un control mucho más estricto. Nosotros ya es de manera rutinaria ponerle un monitoreo para saber tanto la presión, la frecuencia, la saturación, la temperatura, y esos son parámetros importantísimos para nosotros para ver que si está todo llevándose a cabo dentro de la mejor manera. Oye, también perdón que te interrumpa, la información que recabas antes de la cirugía también es muy importante, ¿no? Porque te da la pauta de qué usar, en qué cantidades, o no es tanto así. Claro, siempre es importante individualizar cada uno de los casos.
Todo va a depender en base al estado físico del paciente, la edad del paciente. Entonces, por eso nosotros otorgamos clasificaciones, las cuales nos hacen otorgarle también a un paciente un panorama anestésico y decirle: este paciente es obeso, este paciente tiene presión alta, este paciente tiene diabetes. Entonces si tiene diabetes, hay que hacerle un estudio de un piquete en el dedo, precisamente para saber con cuánto glucosa entra al procedimiento. Tenemos el baumanómetro para saber cuánta presión tiene, y así sucesivamente. Tenemos muchas enfermedades las cuales nosotros podemos ver si están controladas o están descontroladas, y ver si es seguro, si puede pasar el paciente o no puede pasar el paciente, porque también existe esa situación de que si vemos que sus laboratorios están anormales, si está descontrolado de la presión, de la diabetes, de la tiroides o de cualquier otra enfermedad, para nosotros es más seguro decirle a un paciente que no procede esa cirugía, ya que puede llevar más complicaciones de las que puede tener normalmente si estuviera controlado. Bueno, yo espero que nunca un paciente mío te llegue en esas condiciones. Yo normalmente soy un poquito meticuloso con eso, entonces normalmente ya cuando los programos, porque ya vi todo eso previamente, ¿no? Creo que ahí pues es un poquito labor de todo el equipo, ¿no? O sea, tuyo para ver el evento anestésico, pero de uno también para asegurarse que el evento quirúrgico también no tenga alguna complicación. Oye, en el caso de los pacientes que consumen, ya sea que tengan algún diagnóstico psiquiátrico, que consuman medicamentos para dormir o para la ansiedad, o en el caso de los que tienen alguna adicción, ¿qué tanto complica el evento anestésico? Tanto como complicar, no se podría decir como complicar, sino son algunos factores que sí pueden determinar en la evolución de su cirugía, como el funcionamiento de los medicamentos que nosotros aplicamos. En el caso de los pacientes que tienen alguna toxicomanía, que fuman marihuana o que tienen acceso a alguna droga, llámese cocaína o alguna anfetamina, sí, el metabolismo es mucho más rápido para nuestros pacientes. Hay ciertos medicamentos que inclusive, aunque no son similares a los que nosotros administramos, esos receptores sí pueden estar alterados y sí pueden tener alguna situación de que no hagan el funcionamiento adecuado y necesiten más dosis. Por eso nosotros podemos recurrir a otros medicamentos específicamente para los pacientes que tienen alguna adicción y que funcionan bastante bien. Sí. Llámese la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un medicamento muy bueno para pacientes que obviamente individual puedan llegar a tener algún consumo de alguna droga, pero que en general necesiten un grado de sedación de moderado a severo y que en realidad les va bastante bien. Los pacientes que tienen alguna enfermedad mental, o llámese ansiedad, depresión, también pueden llegar a tomar antidepresivos y benzodiazepinas, las cuales nosotros administramos dentro del quirófano. Por eso cuando nosotros vemos que esas benzodiazepinas que nosotros administramos para disminuir la ansiedad o hacer lo que nosotros llamamos ansiolisis, pues en general no surten efecto, están muy despiertos. Podemos optar por otro tipo de medicamentos para que así no sobrecarguemos o tengamos esa situación de que el paciente no esté bien sedado y que al final de cuentas repercute en que el paciente va a tardar un poco más. Bueno, creo que ahorita hemos hablado del preoperatorio y el transoperatorio. Nos quedamos pendientes con qué más puede el anestesiólogo ofrecerles a los pacientes en el periodo postquirúrgico, que creo que sería un poquito más encaminado al dolor, ¿no? Pero mejor tú explícanos si hay algo más que... Sí, bueno, en el periodo postquirúrgico nosotros podemos manejar diferentes opciones, tanto intravenosas con cócteles, como invasivas también dentro del procedimiento. Cuando hacemos anestesia regional, podemos dejar un catéter, que ese catéter va conectado directamente hacia el sistema nervioso central, el cual nosotros conectamos a una bomba elastomérica, la cual proporciona cierta cantidad de anestésico, y ese influye en que tenga menos dolor, porque se va administrando esa misma bomba poco a poco, cierta cantidad de mililitros,
con anestésicos locales, que lo que más utilizamos es la ropivacaína, precisamente para que el paciente tenga menos dolor. Así como medicamentos intravenosos de los convencionales, podemos utilizar ketorolaco, metamizol, que es de lo que más a veces utilizamos, dinastat o paracetamol, que eso combinado pues ya nos hace muy bajo el dolor que pueda llegar a presentar un paciente en un postoperatorio. Pues es amplio el trabajo del anestesiólogo, ¿no? Yo creo que probablemente quienes nos estén viendo no tienen ni idea de todo lo que hace el anestesiólogo, aunque a nosotros es a los que nos ven más, porque los recibimos en la consulta, los operamos y les damos todo el seguimiento, pero el trabajo de ustedes es amplio. Para hacer todo este tipo de manejos que estamos hablando, pues debe haber una preparación, ¿no? ¿Pudieras platicarnos un poquito cuál es la formación de los anestesiólogos y en tu caso particular, cuál es la formación que tú llevaste para lograr ser anestesiólogo y para poder hacer todo lo que haces ahora? Claro, mi formación es con 7 años estudiando medicina general. Esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de CEU, en la Ciudad de México. Nos formamos como médicos generales. De ahí tenemos que llevar un proceso de especialización por un examen nacional de residencias, en donde nosotros afortunadamente quedamos en la especialidad de anestesiología y la realizamos en la UMAE número 1 en León, Guanajuato, que es el Centro Médico del Bajío, y ahí hacemos 3 años de especialidad, en total un lapso de 10 años aproximadamente, entre es la medicina general junto con la especialidad. Eso es lo que nosotros llevamos normalmente. Existen también subespecialidades que llevan otro tiempo más, pero mi formación es de 10 años. Nada de manera, de manera como estudio, ¿verdad? Ya tenemos un lapso de formación o experiencia laboral que pues ya es otro tiempo más. Ok, y agregados a estos 10 años de los que hablamos, pues todavía hay que estarse certificando, recertificando. ¿Cómo andamos en ese terreno? Bueno, todo médico en general y último tiempo ha habido esta situación de tener un grado de certificación, ¿verdad? Pues yo creo que es algo importante y es algo que lo dictamina la Ley General de Salud. Así es. Existen artículos como me parece que es el 272 bis y el artículo 81 que habla acerca de, primero, que no puedes ejercer tu carrera si no tienes una cédula profesional, y en segundo lugar que también tienes que tener o te exige un grado de certificación mediante el Consejo Nacional de Especializaciones Médicas, que es la CONASEM aquí en México, en donde pues sí te sometes a todo lo que es los requisitos que puedan llegar a tener. Ahí está pantalla, ahí está el mío, y dice CONASEM. Ahí está. Para la gente que nos ve, cada CONASEM rige a todos los consejos de las diversas especialidades. Entonces, cada especialidad tiene su propio consejo. Este que está aquí en la pantalla, pues es el de mi especialidad. El doctor está especializado en anestesiología y su consejo es quien lo certifica él. Y todo esto se puede ver mediante la página de internet. Sí. Pues la gente se puede meter directamente hacia el Consejo Nacional de Anestesiología. Sí. Busca el nombre con los apellidos del anestesiólogo que lo va a tratar y ahí viene si está certificado o no está certificado. Aunque realmente a veces sí quiero comentar esta situación porque sí es un requisito que exige la Ley General de Salud, pero también yo he visto y conozco ciertos médicos que en realidad son excelentes y que por ciertas situaciones no han presentado todo esa papelería y esos requisitos que presentan, pero también son excelentes en su especialidad. Sí, realmente, perdón, la cédula de especialista, yo creo que a mi punto de vista es una de las principales porque tienes que tener y concluir tu especialidad para que puedas tener tu cédula de especialidad.
Yo creo que eso sí, si un médico no tiene una cédula de especialista, es alguien que no puede ejercer su profesión. Eso que le lleva un plus si alguien tiene su certificación, pues claro que tiene un plus y pues más que ahorita lo están exigiendo, Sí. la Ley General de Salud. Sí, fíjate que yo justo estaba pensando eso mismo también. Y anteriormente no era un requisito el tener el certificado de consejo para que te entregaran tu cédula. De unos años para acá, de hecho a mí no me tocó así, o sea, yo terminé mi especialidad y pasó algún tiempo y ya después hice mi certificación. Y ya de algún tiempo para acá, si no tienen pasado el examen de consejo, ya no les entregan su cédula a los nuevos especialistas, ¿no? Entonces, en las generaciones antiguas de mis maestros, tus maestros, mucha gente, muchos doctores, quizá les daba más por el lado académico y sí estar al corriente con con las certificaciones, asociados a las asociaciones de sus respectivos colegios y algunos otros no, y eso no quiere decir que no se dediquen a actualizarse y que no estén bien preparados, ¿no? Creo que a lo mejor también es algo generacional, ya las nuevas generaciones pues en automático para poder titularse y que les entreguen sus cédulas les están exigiendo ya la certificación del consejo, pues, la de primera vez, ¿no? Claro. Ahora que se te venza después de 5 años y la renoves o no, pues ya a lo mejor aún las nuevas generaciones puede ser que no todos le estén renovando su certificación. Y eso no quiere decir que no estén preparados, que no sepan hacer su trabajo. Eso yo creo que ya es individual. Yo creo que como para orientación a la gente, sí pregunten si sus médicos están certificados, eso es muy importante. Debe estar certificado, pues la respuesta es sí, pero creo que hay más parámetros de referencia y que mejor hay que preguntar pacientes que conozcan a los doctores, sus resultados, cómo les ha ido a sus pacientes, etcétera, ¿no? O sea, hay más parámetros Claro. para medir a un médico. Sí, yo creo que la finalidad del médico siempre es ayudar al paciente y siempre es estarse constantemente renovando, porque existen nuevas enfermedades, existen nuevas cosas, las cuales siempre tenemos que estar, queramos o no queramos, tanto por la certificación o por el beneficio del paciente, sí. Tenemos que estar estudiando y tenemos que estar constantemente renovando nuestras técnicas y todo lo demás, precisamente en base a proporcionarle una seguridad al paciente principalmente. Así es. ¿Los anestesiólogos consideras algo que son héroes anónimos? La pregunta va porque normalmente pues, los pacientes ubican al cirujano muy bien y todo su proceso pues es con nosotros, pero hay más gente que está involucrada en su manejo y sobre todo en la cirugía, pues yo creo que piedra angular es el trabajo de ustedes. Sin ustedes pues nosotros no podemos trabajar. Pero los pacientes a ustedes los ven un ratito y los ven pues para que los duerman y después ya se les olvida, ¿no? Salen y ya cuando despiertan bien de la anestesia a lo mejor ya no los ven a ustedes porque pues se lleva la recuperación, pero ya pasan a su habitación, quizá todavía somnolientos, les da por dormirse y ya cuando terminan de despertar pues ya pasó todo el evento. Ustedes los vieron a lo mejor así de manera muy consciente que unos 20, 30 minutos. Claro. Bueno, respondiendo la pregunta, se me haría a lo mejor un poco ególatra pensar que somos héroes. Sí considero que somos anónimos porque sí es una parte de la anestesiología que a veces hay mucho desconocimiento y en general en muchas circunstancias el paciente, la persona que menos se acuerda es del anestesiólogo. Nosotros tratamos de presentarnos, nosotros tratamos de explicarle al paciente antes, en hacer la visita preanestésica o previo a la cirugía. Podemos estar entablando, hay ciertos pacientes que a lo mejor puedas hacer un clic más que con otros, sí. Y se van a acordar de ciertos detalles del anestesiólogo, pero en su mayoría no se acuerdan, en su mayoría pasa su evento, durante su evento están con efectos anestésicos. Esos medicamentos que nosotros a veces ponemos pueden crearles amnesia, entonces realmente son pocos los pacientes que recuerdan al anestesiólogo. Realmente es algo que nosotros estamos acostumbrados, que siempre a veces las palmas o las situaciones buenas se las lleva el cirujano y nosotros, bueno, yo me considero y hablo por mí que no me interesa tanto.
Realmente mi interés es que salga el procedimiento bien, que salga la cirugía bien. Sí. Si en algún momento, en algún dado caso, algún paciente se llega a acordar de uno, está perfecto, pero yo creo que el anestesiólogo se da por bien servido que la anestesia y la cirugía salga bien y que el paciente no haya tenido ninguna complicación. Tú comentaste ahorita algo de la gama tan amplia que maneja de pacientes un anestesiólogo. Creo que en eso a lo mejor somos parecidos los cirujanos generales, ¿no? La especialidad de cirugía general también es muy amplia, ¿no? Como podemos operar de pronto pacientes pediátricos, no a todos los pediátricos, depende del diagnóstico, la edad del paciente, para que no se me alteren los cirujanos pediatras, pero igual también operamos pacientes ancianos, operamos pacientes con cirugía de ano y recto, operamos pacientes con problemas en la pared abdominal, hernias, operamos intestinos, operamos amplio, ¿no? Nos metemos en muchas áreas. En ese sentido, vamos a enfocarnos ahorita un poquito en el área de la cirugía estética. ¿Te representa algún riesgo en particular o algún reto particular? Sí puedo ver que en algún momento los pacientes sometidos a cirugías estéticas tienen a lo mejor algún componente emocional, el cual pueden ser un poco más exigentes en el sentido de que requieren, no quiero que me duela absolutamente nada. Eso es lo que hacemos normalmente con todos los pacientes, pero el paciente o la paciente sometida a cirugía estética siempre es más exigente en ese sentido. Esa es una de las cosas que a veces el paciente de la cirugía general pues me dice: atiéndame porque me tiene que atender. Y aquí es un poquito más calmado, es un poquito más con mayor comunicación, podemos aclarar más dudas por el tiempo que tenemos, al no ser un procedimiento electivo, urgente, perdón. Sí. Sino es un procedimiento que ya lleva un periodo, tiene ciertas consultas. En caso de que la paciente tenga diferentes cuestiones, pues se pueden arreglar en varias consultas, a diferencia que el de cirugía general es específicamente el cuadro de urgencia. ¿Sabe qué es? ¿Es aquí o es aquí? Fíjate que por allí tengo un video que voy a estar subiendo también pronto, que tocas varios puntos que precisamente voy a cubrir en ese video y que por ahí lo voy a dejar también para que puedan checar los conceptos. Obviamente las cirugías, pues no es lo mismo una cirugía de emergencia, de urgencia, una cirugía necesaria, una cirugía electiva. Y en el caso de la cirugía estética, pues es completamente electiva, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor, bueno, desde el punto de vista, por lo menos para mí como cirujano, el reto más grande con las pacientes que vienen por algo estético es justamente de expectativas. El paciente que llega con una urgencia, que peligra su vida tal vez en caso de que no se opere, pues su expectativa es sálvame la vida, ¿no? Y lo demás es secundario. Entonces, pues si les va bien, están felices y cosas a lo mejor más de detalle no las observan tanto, ¿no? Así como quedó la cicatriz, etcétera. Y en el caso de los pacientes de cirugía estética, pues a veces que un lado tenga 1 centímetro más de cicatriz, que el otro ya se vuelve a veces una tragedia, ¿no? Claro. Entonces creo que el reto es, en esos casos, pues por ese lado. Perdón. Otra de las cosas que también, hablando anestesiológicamente, puede diferenciar de las cirugías, es que las cirugías estéticas son cirugías más largas en tiempo y en procedimientos. Sí. A veces puede ser un paciente que tiene un combo en donde tiene un procedimiento de liposucción combinado con un procedimiento de abdominoplastía, junto con algún procedimiento en mamas o alguna situación que pueda ser algún retoque en cara. Son procedimientos que llevan muchas horas. Todos estos procedimientos a mayor horas también tienen un mayor riesgo tromboembólico. A veces estos pacientes pueden llegar a presentar, y eso presenta un reto para nosotros, identificar bien los factores que pueden llegar a presentar estos pacientes, ¿sí?, para obviamente ponerles algún medicamento que pueda favorecer la coagulación, que evite este tipo de situaciones, trombos. También podemos hacer que los mismos pacientes
concienticen a los familiares, porque también es otro punto los familiares en donde dicen es que ya lleva 5 o 6 horas, algo está pasando mal. Simplemente es que a veces muchos los procedimientos y pues son varias horas. Entonces todo eso engloba las situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto sedado, sin dolor, durante tantas horas a un paciente, ¿verdad? Sí. Nosotros quisiéramos, que a veces lo hacemos, que el paciente cuando en realidad termina su cirugía, pues prácticamente que en teoría, por decirlo así, que se vaya caminando y que vaya hablando, pero la realidad es que no todos los pacientes son así. Salen hablando, pero tienen tendencia a quedarse dormidos. Entonces todo es parte de los anestésicos en este tipo de cirugías que se llevan con tantas horas. Sí, sí, fíjate que bueno que tocas ese punto. Eso es algo que en la consulta los pacientes, pues las pacientes no saben, ¿no? Ni tienen por qué saber, pero sí llegan a veces con la idea de, y me haces aquí y luego me haces esto otro, y quieren hacerse nuevas en un solo evento. Y de hecho es algo que yo les explico muchas veces cuando, si vienen por una cirugía sencilla, pues les haces una cirugía y no pasa más, 2, 3 horas. Pero cuando ya quieren hacerse muchas cosas, sí yo ya les tengo que poner un alto de, ¿sabes qué? Es que ya este procedimiento te lo puedo hacer en un siguiente evento, pasados algunos meses, ¿no? Y ojalá que muchas de las personas que me siguen te vean esto que acabas de comentar, porque es que luego llegan y piden, híjole, a la hora de pedir no nos quedamos cortos, ¿no? Pero para poder entregar tantos procedimientos juntos, no es ético ni es seguro para las pacientes. Entonces también, qué bueno que se tocó el tema, y ojalá nos lo den para que también les quede pues un poquito esa conciencia, ¿no? De que no podemos hacer tantas horas de cirugía de golpe. O sea, una cirugía de, vamos a decir, quizás 6 horas ya es como el límite que uno trata de no rebasar, ¿no? Y que ya son muchas horas de por sí. Pues yo aquí agregaría y le sugiero a nuestras pacientes, a los futuros pacientes, que pregunten todo lo que puedan preguntar. Siempre la comunicación va a ser que tanto del paciente al anestesiólogo como al cirujano tengan un adecuado y una adecuada evolución en su cirugía. Sí, punto importante. Y hablando de comunicación, ¿tú crees que esa comunicación tú y yo la tenemos? ¿Crees que sí hay una buena comunicación? Amigo, yo creo que sí. Pues tenemos 10 años de trabajar juntos y yo creo que en estos 10 años hemos Sí, pero sí son 10, no recuerdo exactamente si empezamos a trabajar en 2014 o 2015. Ya estamos cercanos de 9, 10 años que hemos estado trabajando. Sí. Realmente también yo soy malo para las fechas. De hecho, mi esposa se enoja de que no me acuerdo de ciertas fechas, pero tenemos ese lapso entre unos 9, 10 años que hemos estado trabajando juntos y hemos estado pues con diferentes pacientes muy exigentes, pacientes muy relajados, diferentes procedimientos, también evolución en las cirugías, porque lo que ahorita está en boga, hace 5 años ya no estaba. Entonces son ciertas cosas que nosotros nos estamos actualizando y siempre estamos viendo el beneficio del paciente. Y pues haciendo cuentas, si son ya los 10 años o por ahí cerca, yo creo que sí nos ha ido bien, ¿no? Porque yo no recuerdo en esos 10 años algún caso que digamos, nos fue bien mal con este paciente. Digo, siempre ha habido algún que otro caso por ahí, algún sustillo, algo, pero que se ha podido manejar, ¿no? Y yo siento que es gracias también en parte a esa comunicación, que hay partes que a veces uno quiere resolver todo, pero pues hay situaciones que a lo mejor tengas más destreza para resolverlas tú como anestesiólogo, y otras pues las resuelvo yo como quirúrgico. Creo que hemos tenido esa buena comunicación y pues creo que nos ha ido muy bien. No sé si tú te acuerdas de algún caso así que hayamos tenido algo feo. La verdad es que yo creo que no. No, se me viene a la mente nada más en alguna paciente que requirió transfusión sanguínea por el caso de que a lo mejor muchas veces se contempla en las liposucciones, y las pacientes son muy específicas de por favor necesito
quedar prácticamente lo más pegada al hueso. Ellos Sí. no tienen esa situación, nosotros sí, pero inclusive aunque nos vamos a los límites altos, realmente puede llegar a presentarse esas situaciones. Pero es la que más se me viene a la mente, Sí. una transfusión, el cual una vez requirió un paquete globular y al final de cuentas se fue a su casa sin ningún problema, sin Sí, ningún tipo de problema, pero algún evento adverso o alguna situación de mortalidad no hemos tenido, afortunadamente. Afortunadamente. Y yo creo que también un poco la protocolización y pues seguir las normas, ¿no? Las guías de manejo. En el caso de las lipos, sí hay pacientes que quieren quedar en el huesito, etcétera, pero yo siempre les explico desde que llegan aquí a consulta que no les puedo sacar el volumen que ellas me digan, sácame hasta que no, o sea, yo tengo que manejarme bajo ciertos criterios. De hecho, creo que lo has visto generalmente en pacientes que tienen un índice de masa corporal normal o muy alto, pues andamos sacando 3 litros. En los casos donde sacamos más, creo que 4, máximo 4,5, ¿no? La literatura marca no más de 5 litros. Yo creo que pues nunca llegamos a ese rango, ¿no? Sin embargo, el sangrado, aunque nosotros vamos siempre midiendo en el transoperatorio cuánto va de sangrado de acuerdo a lo que metimos de soluciones y lo que se está aspirando, pero cada paciente es distinta, ¿no? Entonces yo creo que es más bien nacido ahí, pacientes que por alguna o por otra situación han sangrado más de lo que las fórmulas nos permiten prever, ¿no? Claro. Y la verdad es que creo que ha ocurrido un par de veces, pero incluso la última vez, ya yo pienso que hace, pues al menos unos 3 años, ¿no? Que no Sí, hemos requerido transfundir a nadie. claro. Generalmente cuando se han dado esas bajas, afortunadamente no ha sido tanto, no nos dan datos de gasto bajo cardíaco, entonces nos las hemos llevado con dieta, pero hasta ahí, o sea, transfundir yo creo que ya hace un rato que no. Creo que está muy de moda hablar de cirugía segura. De hecho, yo tengo por ahí pendientes unas pláticas que subieron hace ratito a un chat del colegio. Y se va a hablar, el tema es, así se llama, cirugía segura. ¿Tú crees que existe la cirugía segura? Como tal, yo creo que al 100% presentar una cirugía segura requiere 1 millón de puntos. Yo creo que podemos acercarnos a lo más, un porcentaje muy alto de una cirugía segura, obviamente teniendo todos los puntos que debemos de contemplar en un paciente. Yo creo que subestimar o decir que hay un paciente o una cirugía muy sencilla y hacer algo de confianza siempre conlleva ciertos riesgos. Cuando más confianza a veces uno tiene es cuando pueden suceder ciertos eventos que nosotros Sí. tratamos de evitarlos. Pues no sé si sea al 100% segura, 100%, porque pues tratar algo absoluto es que cumples todos los parámetros al 1000%, ¿verdad? Que si una luz tiene tantos watts, que si en realidad el cauterio tiene ciertas especificaciones, pero con respecto a la generalidad en anestesia y en cirugía, creo que sí cumplimos con la seguridad en el sentido de una evaluación preoperatoria adecuada, individualizar los casos, hacer los procedimientos con calma, en el momento de la cirugía contar con los recursos que se requiere para cualquier procedimiento y también darle seguimiento a las pacientes tanto en el posoperatorio, inclusive si tienen alguna duda posterior a la cirugía, es muy importante y creo que concretamos esa cirugía segura. Sí, fíjate que toco el punto porque yo sí considero que a lo mejor el término está bien como una meta, de tener esa meta de hacer una cirugía segura. Eh, los checklists que tenemos prácticamente en todos lados, ¿no? Que te aseguras que es el paciente correcto, la cirugía correcta, en el sitio correcto, ¿no? Que no vayas a amputar un miembro en lugar del otro, cuestiones de esas, pues claro que te sirven para no cometer errores, pero creo que hablar de cirugía segura es a lo mejor también transmitir un mensaje equivocado a los pacientes, a las personas, porque 100% seguro yo creo que no existe nada, ¿no? O sea, cualquier situación puede complicarse, aun cuando todo esté bien hecho. O sea,
una reacción anafiláctica, que para la gente que nos ve es una alergia, pero una alergia en un grado extremo donde la vía aérea se cierra, donde puede ser que se comprometa la respiración, un paciente caiga en un paro cardíaco. Son alergias muy severas a medicamentos y eso, ¿cómo podemos preverlo? ¿Cómo podemos saber? Eso es por dar un ejemplo, ¿no? de cuestiones. No es para asustar a la audiencia, pero sí para concientizar a las personas que cirugía segura realmente creo que no la existe. Creo que más bien se debería hablar de disminución del riesgo quirúrgico y de hecho en el temario del PUEM de cirugía general así es como viene, Claro. como valoración del riesgo quirúrgico o en el programa que sugiere la Asociación Mexicana de Cirugía General viene así, disminución del riesgo quirúrgico. Sí, perdón, son términos que adjudican pues precisamente los órganos reguladores como un estándar donde se cumplen al 100% las cosas. Es lo mismo como cuando nosotros ponemos en base a los pacientes. Si es un paciente sano, como lo declara la Organización Mundial de la Salud, que es un ASA1, que es el completo estado biopsicosocial normal y no solamente la ausencia de enfermedad, que involucra todo lo que tienes, ansiedad, depresión, o cierto grado de obesidad. Entonces, hasta cierto punto, si analizamos una población en general mundial, casi imposible encontrar sería un paciente sano completamente encontrarlo, ¿no? Sí. Aunque a veces las clasificaciones nos ponen ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que decirle, bueno, clasificación 1, clasificación ASA 2, pero si nos vamos así al cierto grado de que es una paciente que no tiene ningún grado de ansiedad, depresión, pues en general nada, o sea, 0 de 0. Enfermedad, pues le das la clasificación 1, ¿verdad? Pero yo creo que teniendo en cuenta todos los parámetros que los órganos reguladores de cada una de las especialidades, sí los contamos. O sea, todas esas clasificaciones que nos sirven para individualizar cada uno de los pacientes, pues por nuestra parte yo creo que sí tenemos esa seguridad que ellos promueven, ¿verdad? Sí, claro, o sea, en eso estamos de acuerdo. Creo que en lo que respecta a nosotros somos quisquillosos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero mi observación únicamente es que aunque todo eso se cumpla, pues existen factores ajenos a nosotros, sabes que se desarrolla alguna complicación, una enfermedad depende claro. del ambiente, del huésped, de la gente, entonces puede ser que haya una infección, aunque tú hayas tenido todo el cuidado de asepsia, antisepsia. Claro. Y bueno, pues son situaciones que se resuelven, ¿no? Que afortunadamente las complicaciones generalmente son menores, que se resuelven en el propio consultorio, por lo general. Pero sí nada más hacer la conciencia de que aunque uno tenga todos los parámetros de seguridad, pues siempre existe posibilidad de que haya alguna complicación, ¿no? Así es. Pues bueno, creo que ya nos extendimos un poquito, es bastante amplio, creo que todavía pudiéramos buscar más temas sobre lo que siempre hace hay más temas. Un anestesiólogo, pero bueno, pues que nos manden la audiencia sus dudas, si tienen alguna pregunta específica, el doctor Jonathan Ríos, para quienes ya fueron nuestros pacientes, a lo mejor ya no se acordaban de él es quien los anestesió, y quienes vayan a venir en un futuro, casi un 99% que él va a ser su anestesiólogo, salvo raras excepciones. Muchas gracias de antemano, agradezco la invitación por participar en esta entrevista. La realidad es que no soy una persona mediática, soy una persona cero mediática, pero pues dada la situación pues obviamente la invitación de tu persona, amigo, muchas gracias. Siempre hacemos algunas excepciones. No soy como para estar constantemente en redes sociales, ni me van a estar viendo en constantemente redes sociales, pero por supuesto podemos resolver siempre la duda de nuestros pacientes, siempre encaminados a tratar de disminuir ese miedo y esa fobia y poder ampliar y darles un panorama un poquito mayor dentro de lo que cabe de la especialidad de anestesiología, que es algo bien importante para que se puedan llevar a cabo los actos quirúrgicos, médicos y pues también que en realidad se
se llegaran a acordar de su anestesiólogo cuando terminen su cirugía, sería algo bonito, pero no es nuestro principal objetivo. Siempre es que salgan ustedes de la mejor manera y que puedan tener sus resultados. Bueno, pues al contrario, gracias por haber accedido a la entrevista. Y pues nunca digas nunca, a lo mejor de aquí ya te lanzamos al estrellato. No, creo, pero bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, pues al contrario, gracias. Y bueno, pues a la audiencia también, hasta la próxima. Gracias.